Hola, ¿cómo están? Estamos en el programa Ñandewü Marae'ü. Hoy tenemos dos invitados muy importantes. El diputado nacional por Boquerón, Francisco Petersen, y de la Articulación de Mujeres Indígenas del Consejo. Ella es Agustina Tina Alvarenga. Bueno, queremos pedirle primero una bendición a nuestro Señor y nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogá por nosotros que recurrimos a vos. Soy Pelusa de Ruiz, voluntaria social. Estoy en el Consejo de la Pastoral Indígena Arquidiocesana Pía, creada por el cardenal Adalberto Martínez el año pasado. También soy presidenta de la Fundación Dr. Germán Ruiz Aveiro, una organización sin fines de lucro en apoyo y ayuda a los más vulnerables en nuestro país. Y también soy presidenta de la Soberana Orden Militar de Malta en Cacupé. Este programa es justamente para darle voz a los que a veces cuesta que se les dé un espacio para escucharle, y también para nuestras autoridades que toman el compromiso con valentía y con patriotismo de hacer posible que seamos más felices y que tengamos una vida más digna todos los paraguayos. Así que te preguntamos, diputado Francisco, ¿cómo ve usted la situación de los indígenas en Boquerón? Hola Pelusa, hola Tina, un placer compartir con ustedes. Y bueno, refiriendo a la pregunta, tenemos que marcar bien que en Boquerón tenemos prácticamente dos situaciones sociales de las comunidades indígenas. Están las que están alrededor del cinturón de las colonias, tanto de Loma Plata, de Filadelfia y de Neuland, que tienen una situación distinta a las comunidades que están alejadas del centro urbano, ¿verdad? Siempre las que están alrededor de las colonias tienen más posibilidades de fuente de trabajo, de adquirir medicamentos, de una asistencia más acorde a lo que se necesita en el día a día. Y después está el otro extremo, que es la que está bien tierra adentro, la que está hacia Pedro Pepeña, la que está al norte muchas veces allá hacia Teniente Martínez, ya comunidades alejadas. Son situaciones distintas donde ya de repente les cuesta acceder hasta a una fuente de trabajo y al resto de lo que significa eso. Sí. Esa es la realidad. Muy bien. Tina Alvarenga, vos que tenés sangre indígena, Guarayo es tu... Sí, soy del pueblo guaraní occidental. Porque siempre digo, si mi mamá y mi papá son indígenas, entonces yo soy indígena. Sí. Yo soy de Puerto Casado. Pero vos tenés una trayectoria muy importante, inclusive internacionalmente, y queremos preguntarte, ¿cómo ves en este momento la situación de las mujeres indígenas en Paraguay, Tina? Mira, Pelusa, y me alegro mucho de estar en este espacio con el diputado Boquerón. Un gusto de conocerte en este espacio y de compartir un poco de la situación que viven nuestros pueblos indígenas, y en este caso específico de las mujeres indígenas. Nada más que decir que estamos en una situación sumamente de exclusión, ¿verdad? Si bien hubo avances, siempre hay que también destacar los avances, si bien hubo avances en varios sectores que tienen que ver con la participación de los pueblos indígenas, con la participación de las mujeres indígenas. Hoy tenemos aquí también una compañera, ¿verdad?, que es presidenta de una asociación de parcialidades indígenas. Sin embargo, debemos destacar que
según los estudios que hemos realizado en donde yo estuve, porque soy también investigadora social, entre tantas cosas que hago en la vida, en el 2019 me tocó formar parte de un equipo de investigadoras que relevamos información sobre la participación de los pueblos indígenas, la participación política de las mujeres indígenas, y entre ellos veíamos cómo está a nivel nacional nuestra participación. Voy a enfocar solo esto y después voy a mirar lo otro también. De 1369, a mí me gusta mucho hablar de números porque es la forma en que uno sustenta una afirmación. De 1369 líderes indígenas reconocidos por el Instituto Paraguayo del Indígena, en ese momento, con el corte a diciembre del 2019, un poquito antes de la pandemia, eran lideresas reconocidas por el INDI apenas 69 mujeres. Estamos hablando de un 6% de la población del universo total de líderes reconocidos, solo 6% eran mujeres. Estamos hablando de una brecha muy grande de la participación. ¿Cuáles son esos factores que hacen que las mujeres no participen? Y un factor importante es la escolarización. No quiero hablar de la educación, porque educación tenemos todos, recibimos desde la infancia, ¿no? De la escolarización y la alfabetización. Y voy a números. Según el Ministerio de Educación y Ciencias, el promedio de permanencia en la educación formal en general de los paraguayos en general es de 9 años. Estamos hablando de los 3 ciclos, el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, son 9 años de permanencia en el sector escolar. De esos solo 4 años permanecen los pueblos indígenas, y de esos 4 las mujeres llegan al 2.8 o 3. O sea que estamos hablando que las mujeres en general no llegan a terminar ni el primer ciclo. Y cuando hablamos del primer ciclo estamos hablando del tercer grado, lo cual nos lleva a una falta de alfabetización de una población importante. Entonces, ¿eso qué le lleva? Ese es un factor. El otro factor es la lengua. ¿Cuál es la lengua que manejan las mujeres? En el lado oriental, principalmente el guaraní, y en el lado occidental, el Chaco, principalmente su lengua materna, que puede ser Enset, Nibaclé, Ishir Chamacoco, otras lenguas que no son guaraní. Lo que implica que para una mujer que solo habla Enset, o una mujer ayorea que solo habla ayoreo, le cuesta muchísimo relacionarse con la sociedad circundante que hablan 2 idiomas, o el guaraní o el castellano. Entonces son factores que inciden para que las mujeres participen. Sí. ¿Verdad? Diputado Francisco, Señora. desde el lugar donde usted está, electo por el pueblo, ¿cómo puede usted impulsar y convencer a sus pares de buscar una solución a esta injusta situación de las mujeres indígenas? Bueno, Tina tiene toda la razón al especificar con números, como dice ella, de la poca participación de las mujeres indígenas en todas estas situaciones. Pero también de repente yo veo que la cultura de cada etnia hace muchas veces que las mujeres no tengan ese protagonismo. En ocasiones es el hombre el que lidera, entonces es una cuestión también cultural. Nosotros tratamos de trabajar en las acciones sociales con quienes muchas veces tenemos participación. Tengo que decirte que con las mujeres se tiene un mejor relacionamiento y una mayor responsabilidad de trabajo. Eso es así, pero también muchas veces cuesta hacer de que las mujeres vengan o tomen esa iniciativa por sí solas. Es una cuestión también que tenemos sobre todo en el Chaco, ¿verdad? ¿Puedo señalar, hacer una puntualización en ese sentido?
La cultura no es el factor, porque tiene que ver con el acceso a oportunidades. O sea, si los hombres tuvieron más acceso a oportunidades por factores que en general también la cultura no indígena se da, ¿verdad? Las mujeres participamos muchísimo, pero no en el ámbito de las decisiones, ¿verdad? Y eso se ve muchísimo cuando estamos hablando en el Parlamento, cuánto es el porcentaje de mujeres. Y en ese sentido, el Chaco tiene una característica muy interesante, porque en el Chaco es donde más mujeres indígenas han estado en espacios de decisión. Han sido concejalas departamentales, concejalas municipales. En Bahía Negra creo que son 3 Ixir, Chamacoco, que están 3 mujeres que son concejalas. O sea que cuando hay oportunidades, las mujeres irrumpimos sin ningún problema y con todas las condiciones en igual, incluso con mejores posibilidades de ser buenas gestoras, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso de las oportunidades más que los condicionamientos culturales. Le pedimos, diputado, que tengan en cuenta este pedido. La verdad que no todos podemos ser iguales, pero sí tenemos derecho a las mismas oportunidades. Claro. Así que ahora vamos a un corte en el programa y continuamos enseguida.